Hola, hoy en Retrologando vamos a repasar una serie de 5 capítulos de clave detectivesca, que es Los casos del auténtico Sherlock Holmes. Los casos del auténtico Sherlock Holmes es una miniserie, una serie. En principio iba a ser una película nada más, después para televisión tuvo éxito y decidieron ampliarla, hicieron otra tanda, hicieron 4 capítulos más y la cosa se quedó ahí en 5 capítulos, centrada en la figura de Joseph Bell, aquel profesor. Lo recordamos a propósito de Conan Doyle y de Sherlock Holmes, tanto en los padres, digamos, de Sherlock Holmes, un vídeo que hicimos sobre los padres literarios de Sherlock Holmes, como en el repasito que hicimos del propio canon de Conan Doyle. Joseph Bell pues era un profesor de anatomía del propio Conan Doyle, que pues deducía muchas cosas a partir de indicios aparentemente insignificantes. Entonces el tipo decía tal, pero de los cadáveres y de los vivos y de todo el mundo. A él en la realidad histórica se recurrió, parece, para resolver el caso de Jack el Destripador. Él en un papel anotó las conclusiones suyas y nunca se ha sabido lo que decía. No sé si se perdió, se extravió, queriendo o sin querer, de forma voluntaria o involuntaria. En cualquier caso, este Joseph Bell es el protagonista, es el auténtico Sherlock Holmes, al que alude el título de la serie, y va acompañado, a modo de fiel ayudante, no siempre será así, pero en principio sí, por el alumno de medicina, entonces, incipiente autor Arthur Conan Doyle. Es decir, esta serie nos plantea al Joseph Bell, profesor, en este caso como investigador, como detective, acompañado por Conan Doyle, que será el que después recogerá su legado en su obra Sherlock Holmes. Los dos protagonistas pues son Joseph Bell, está interpretado por, aquí tenemos el primer disco, lo que fue la primera película, Los oscuros comienzos de Sherlock Holmes. Ian Richardson es el Joseph Bell, que es este que está aquí, es un actor muy importante, muy interesante, un grandísimo actor fallecido en época reciente, fue el hombre que hizo el primer desnudo en Broadway haciendo el Marat Sade. Y bueno, aquí hemos repasado algunos de sus trabajos, por ejemplo, en House of Cards, la versión británica, él es el protagonista, el cínico Francis Urquhart. En Gormenghast de Mervyn Peake, en un vídeo que dedicamos a Mervyn Peake, también hicimos alusión a la serie. Y reaparecerán alguna cosa. No tardará mucho en reaparecer, no. Aquí hace de Joseph Bell. Aquí está en esta imagen, pues muy estático, allá apoyado en su bastón. Muy eficaz, como siempre, muy bien interpretado, con sus partes de ternura y sus partes de distanciamiento absoluto. O sea, aquí estamos hablando de un personaje que seguía absolutamente por la razón. Pero eso no implica que carezca del todo de sentimientos. En este caso, por ejemplo, pues su distancia, aproximación con el personaje de Conan Doyle, interpretado por Charles Edwards, que es este individuo que tenemos aquí. Esto durante todos los capítulos, estos dos personajes son interpretados por los mismos actores. Entonces en este Los oscuros comienzos de Sherlock Holmes, aquí encontramos con que Conan Doyle está en la universidad, conoce al Dr. Bell, se siente fascinado por su forma de hacer las cosas, y Joseph Bell le propone que sea su ayudante. Él se ofrece, pero Joseph Bell le propone que sea su ayudante. Y él dice que sí. Lo que no sabe es que no solo se refiere a las cuestiones médicas de allí, de la morgue aquella que tenían allí, de la universidad, sino para también resolver un asunto detectivesco que incluso implica al propio Conan Doyle de forma un tanto terrible. En esta primera historia son capítulos de extensos, no son de media hora, son de hora y pico, de hora y cuarto, una cosa así. En esta primera entrega pues vamos asistiendo a distintos semicasos, pero hay un caso terminante, y aquí voy a tener que hacer un spoiler que le dicen ahora, adelantar un poco lo que es el final, donde hay unos asesinatos, el Dr. Bell va descubriendo detalles y Conan Doyle le va ayudando. ¿Qué ocurre? Que antes de que atrapen al criminal, justo la persona que muere asesinada antes es la novia de Conan Doyle.
lo que produce un distanciamiento entre los dos. Entonces ya digo, esto fue una película, bueno, pues se emitió y funcionó muy bien, gustó, y decidieron, cogiendo los mismos, hacer los 4 capítulos de lo que sería la serie. El primero, a partir de aquel, los ojos del paciente. En este caso hay una joven que asegura que le persigue un fantasma, que la acosa y que tal. Entonces empiezan a investigar, a averiguar, para llegar a la conclusión de que, lógicamente, de fantasma poco. Pero vamos, la gracia está en el método que desarrollan para ir dando con porque aparentemente sí que hay un fantasma. Porque sucede, parece un poco como Belfegor, la novela de 1927, que también hubo película en 1927 y serie en 1965. De eso ya nos ocuparemos en otra ocasión. Pero un poco es esto. Alguien que de pronto desaparece, que de pronto hace cosas que no parecen naturales, que no parecen terrestres. Bueno, el segundo capítulo, que sería el tercero, es El reino de los huesos. Esto parte de la premisa de que un museo importantísimo pues va a presentar una momia que han comprado, un sarcófago con su momia correspondiente dentro. Lo llevan al museo, cuando lo estrenan, bueno, resulta que la momia es de anteayer. Es un cadáver recientísimo. Empiezan a investigar, se lo encargan al anatomista forense Joseph Bell, y es cuando empieza la acción. También Conan Doyle no siempre es propicio a ayudarle, de hecho se resiste sistemáticamente por mor de aquello que le sucede a su novia, por intervenir en aquel caso. Si no hubiera intervenido, a la novia no le hubiera pasado nada, pero como lo hizo, pues ocurrió lo que ocurrió. Pero siempre termina por aceptar y por acompañarle en la historia y ser en parte. Joseph Bell averigua, por ejemplo, cuando él averigua qué es el criminal, en el caso anterior, el del supuesto fantasma, el que se enfrenta físicamente con él es Conan Doyle, que además fue boxeador en su época y todo. El siguiente caso, la estratagema del caballero blanco. Aquí pues encontramos con que hay una chica que aparentemente se ha suicidado y hay dos cuerpos de 2 personas asesinadas y que parece que tienen alguna relación. La clave de este capítulo, bueno, descubrí el caso policíaco, pero también es el resentimiento que mantiene separado a Conan Doyle y a Joseph Bell, que gracias a la intervención de la policía, que es el que les va a acudir a ellos para pedirle ayuda, pues hace que florezca más y que se incremente esas rencillas que existían desde la muerte de la novia de Arthur. Y llegamos al último, la silla del fotógrafo. Es quizás el caso más interesante de todos, quitando el primero, el de los inicios de Sherlock Holmes. Este caso, pues de pronto en una playa empiezan a aparecer muertos allí, pero mutilados, quemados, con las caras quemadas, con los pechos cortados las mujeres, con incisiones por todas partes, horroroso. ¿Y esto qué es? Entonces empiezan a indagar, recurren lógicamente a Bell, Conan Doyle cada vez más distanciado. Resulta que esto sí que tiene un fondo sobrenatural, en tanto que esto obedece a cierto ritual con una pretensión de algo, como de convocar una deidad, un sacrificio ritual, dijéramos. En definitiva, la conclusión de este capítulo, pues Conan Doyle y Joseph Bell se separan definitivamente, deciden pues que Conan Doyle va a rehacer su vida como médico y como escritor y va a casarse con una mujer tal y cual, y el profesor Joseph Bell se quedará en su universidad pues dando sus clases y averiguando sus crímenes cuando la policía lo reclame y le pida que lo haga. Esto es lo que da de sí esta serie. Es una serie que es curiosa porque el personaje pues es un personaje realmente histórico, porque su sistema y sus métodos eran así, y sus notas que se conservan apuntan a que él trabajaba así. Lo que sucede que es que lo de la serie es absolutamente ficticio todo, es que no hay absolutamente nada de verdad. En el primero sí que hay algunas de las cuestiones que él realmente aplicaba sobre los muertos y sobre los vivos. Hay una anécdota muy célebre de que le empieza a decir a los alumnos: tú te has levantado esta mañana y te has caído de la cama, tú has desayunado chocolate con churros, tú te has ido a coger el autobús, pero te has ido otra parada distinta más lejos de la que tú coges normalmente, porque tenías tiempo, y va diciendo cómo ha ido sabiendo estas cosas. Esto sí es real, por lo visto. Pero el resto, naturalmente, de la historia, ni aparecieron aquellos cadáveres mutilados diseminados, ni la momia apareció una momia en vez de la egipcia, una actual, ni nada por el estilo. No obstante, es una serie que se deja ver, que es bastante agradable de verla, unos casos detectivescos interesantes, y que bueno, que está muy bien interpretada, sobre todo por el genial Ian Richardson, y que por eso, pues sencillamente, pues lo recomendamos aquí. Pues si te gusta, pues ya sabes dónde está la serie, para ir a verla, para recuperarla, para poderla visionar.
Y de paso, pues le puedes dar al me gusta, suscribirte si todavía no lo has hecho, buscar suscriptores por aquí y por allí. Mira, que es que me he hecho amigo de los de Retrologando y necesitan que te suscribas, que no cuesta absolutamente nada, ni dinero ni nada, no implica ninguna molestia ni ninguna dificultad. Se le da al icono que pone suscribirse, a la campanita para que te avise cuando hay vídeo nuevo, si quiere, y nada más. Y ya a seguir viendo por lo que vamos proponiendo cada día. Un saludo.